Bien, vamos a darnos un gran gusto. Uno dice residencia de Olivos y rápidamente es una imagen presidencial que viene a la imagen, a la cabeza. Son, decíamos, 35 hectáreas, 8 kilómetros al norte de la capital federal, un lugar que es precioso y que tiene una historia que uno diría, bueno, sí es antigua, pero no imagina que es tan antigua y que nombre como la familia Ascuénaga o el propio Juan de Garay, 1580 y tanto, tienen que ver un poco con esto que es la residencia de Olivo. Y Soledad Vallejo es una, no solo que es colega, sino también tiene una gran trayectoria, ha hecho muchísimas obras, muchos libros, entre ellos esto de los secretos de la Quinta de Olivos, ¿no? Licenciada, escritora, buen día, ¿cómo le va? Un gusto conversar con usted. Javier y Paula, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Y ahora es como que se asienta la mirada en Olivos nuevamente, con toda la historia política que se está viviendo en la Argentina, las mudanzas, pero vos tenés mucha experiencia. Estábamos al tanto de que buscabas información que en realidad no podías encontrar acerca de la Quinta de Olivos, tanto que te tuviste que poner a escribirla, investigarla. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque costó entrar a la Quinta de Olivos, ¿no? ¿Costó? Sí, empezó así como vos decías, tal cual. Yo quería leer algo, yo soy muy de leer historia argentina, nada, no solamente literatura, para salir también un poco del día a día del periodismo, que si no te quema un poco la cabeza, ¿viste? A mí por lo menos me pasa. Sí, basta. Y no encontraba siempre lo mismo, y entonces me puse a investigar y me divertí bastante. Es cierto que no fue fácil entrar. Yo cuando empecé a investigar, cuando ya tenía el proyecto bastante delineado, eran los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y claro, tal como sucedió ahora sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, la Quinta se vuelve un lugar todavía un poquito más cerrado, ¿no? En los últimos meses de una gestión. Es como que en la retirada prefieren cierta privacidad para los últimos tiempos de gestión, también para la vida cotidiana, y no pude entrar. Yo recién pude entrar con el principio del gobierno de Mauricio Macri, y ahí sí pude entrar y venir bastante. ¿Recorriste todo? ¿Todo lo que son Sí, esas hectáreas enormes? ¿Sí? sí, te cansas. Por suerte hay unos carritos, tipo los de golf. Entonces, nada, te llevan, no es que te lo dan para que vos lo uses así discretamente. ¿Era la casa de campo en realidad en algún momento y después se transformó en la casa presidencial? Mira, cuando fue, eso era originalmente una quinta de producción agropecuaria, era una chacra. Había animales, había producción, nada, trabajaba en la tierra. Hasta que lo dona el último propietario, que era un señor millonario y solterón, de una familia de buen apellido, decide donarlo al Estado, en un movimiento que es algo bastante típico, ¿no? De las élites en Argentina y en el mundo, en realidad, que es dejar algo al Estado, que es de todos, porque saben que así sobrevive su nombre. De alguna manera el legado te va a recordar. Entonces él lo deja al Estado Nacional y dice que tiene dos destinos posibles, o parque público o residencia de los presidentes. Eso quedaba a criterio del Estado, y así con el tiempo fue, por ejemplo, una colonia de vacaciones en los años 30, ahí el gobierno de facto justo lo destinó a colonia, se llamaba Colonia para Niños Débiles José de San Martín, iban niños de sectores vulnerables de Capital Federal, y es esa colonia la que dejó un montón de infraestructura que está todavía hoy. Cuando vemos algunos galpones o la casita al final de la barranca que tiene una pileta que es bastante pequeña, eso es todo obra de la gestión de Justo. Claro. Y después, recién en el 55, se convirtió en residencia permanente, de la mano de un gobierno de facto de la Libertadora. Aramburu es el primero en mudarse ahí. Claro, porque demolieron la otra de las casas, la que no querían vivir, y se mudaron allí, ¿no? Claro, porque lo que era hasta ese momento la residencia presidencial, que estaba ubicada en el barrio de Recoleta, donde hoy está la Biblioteca Nacional, estaba muy asociada a la memoria del peronismo. Ahí había muerto Evita, ahí había un montón de registros de Perón y Evita recibiendo a visitantes, trabajando, haciendo como parte de la gestión y de la comunicación fotográfica, ¿no? Y entonces la Libertadora quiso borrar todo rastro, incluyendo lo del La parte de la proscripción, entonces, fue la mudanza a Olivos. Sí, literalmente. Sí. Aramburu es el primero que vive ahí. Lo que dijeron algunos empleados que estaban en ese momento en la casa, a familia de gestiones posteriores ya de gobierno democrático, es que no cuidaba mucho la casa. Que los perros entraban y usaban como si fuera pasto el piso de la casa.
eso dicen. Te pregunto, Soledad, por dos cuestiones puntuales. Primero, el famoso Cadillac está allí en el auto descapotable con el cual se hacían las asunciones, ¿está o estaba? Las veces que yo fui, estaba. Claro, estaban refaccionando algunas cosas. Bien, y la otra cuestión es el Cadillac y después, ¿qué valor le daba el presidente Menem a la cocina? Mucho, en el sentido gastronómico y en el sentido espacial. Menem era muy de ir a comer, a picar, desayunar o comer algo al paso en la cocina para conversar con los cocineros, no solamente con sus invitados, amigos y eventualmente un funcionario o un familiar, sino por ahí bajaba a tomar un mate y a charlar con el cocinero mientras el cocinero seguía con sus tareas, ¿no? Hablaban de fútbol, hablaban del clima, hacían chistes, hablaban sobre otros empleados de la residencia. Él tenía un trato muy cercano con toda la gente que trabajaba ahí. Vos has hecho una investigación bien pormenorizada del tratamiento de Olivos y es cierto que esta gestión tuvo más exposición a partir de un diseño de las plataformas y de las redes sociales y demás, un mostrar la casa, la familia y el crecimiento de una niña, por ejemplo, porque antes no se había dado, ¿no? Una pequeña en Olivos. Y desde el regreso a la democracia, si repasamos las familias presidenciales, no había niños tan chiquitos además, ¿no? Digo, lo más cercano que tenemos es los nietos de Alfonsín, que no vivían ahí, que iban los domingos para el asado familiar, y ya, digamos. Pero después los hijos de Menem eran más grandes, los hijos de los Kirchner eran más grandes. Entonces, Antonia es la primera niña que entra en la época democrática más reciente. Y ahí sí una construcción muy deliberada del macrismo, de la imagen familiar, de cierta mostración, ¿no? De la intimidad en la quinta a través de redes sociales. Julián Aguada puntualmente usaba eso con mucha frecuencia, ¿no? Y mostraba, cuando Macri asumió, todavía estaba en Estados Unidos Barack Obama, y Michelle Obama, como primera dama, se había propuesto un programa muy ambicioso de modificar la cultura alimentaria de los niños norteamericanos, ¿no? Porque había mucha obesidad infantil. Entonces proponía un estilo de vida activo, comer frutas y verduras, y para eso había armado en la Casa Blanca una huerta, en el jardín de la Casa Blanca. Ella trabajó muy fuertemente eso y lo mostraba en las redes también, ¿no? No era solo ahí. Pero en la gestión macrista lo que tomaron fue solamente las redes, y Juliana Aguada entonces aparecía como muy frecuentemente en pero la huerta también, eso, ¿no? Ella se mostraba mucho en la huerta, que tengo entendido que es previa, mucho más previa la huerta es preexistente. Al macrismo. Claro, es una hectárea de huerta. Sí, no sé si es una hectárea, la verdad que ahí me matas con la medida, no tengo idea. Pero es un lugar preexistente, digamos. Hay dos partes de la huerta, una que es al aire libre y otra es como, ¿viste? Un vivero con techito, con una construcción. Bueno, están esas dos partes. Hay gestiones que no le prestaron atención a la huerta y hay otras que sí. Durante el kirchnerismo hubo un momento en que sí está, otro y que no, de la Rúa otro que sí, otro que no. Va variando eso. Actualmente, o por lo menos hasta el fin de la gestión de Mauricio Macri, esa huerta estaba al cuidado de empleados de Prohuerta, del INTA. Claro. Mientras habrá, Soledad, hay algunas imágenes, y hay una que es icónica, que es la de los presidentes Alfonsín y Menem en tiempos del pacto justamente de Olivos. El valor de casi que todo se comenzó a gestar una decisión casi que antes y un después política argentina en ese mismo lugar, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo más grande que para vos tiene la Quinta de Olivos? Es que me cuesta elegir uno solo, ¿eh? Para mí tiene un montón. Vos recorres espacios de la Quinta y ahí hay capa sobre capa de historia argentina. Del siglo XX, de antes también, pero del siglo XX historia política argentina recontra. Por unos caminos vas, el camino de Tilos, y es por donde fueron Alfonsín y Menem planeando la transición, hablando de detalles del Pacto de Olivos. Vas a otro lugar, es donde se escribió el Pacto de Olivos. Vas a otro, es donde murió Perón. Vas a otro, es donde estuvieron los restos de Eva. Vas a otro, Videla le hizo un chiste a un soldado que todavía hoy lo recuerda. Pasó de todo. Entonces, de todo, vos lo resumís a mí me cuesta así, mucho uno. Con la presencia de un tigre, por ejemplo, el tigre de Perón. Después, un par de loros. Un loro, un loro. Mirlo. Pero, ¿cómo era? Coco, uno que era peronista, Coco, que gritaba Viva Perón, ¿puede ser? En plena gestión de la Rúa. Exacto, sí. Que eso es muy gracioso porque hay empleados de la Quinta que juran y perjuran que existió, que eso era así, que el loro hacía esto y el presidente tal otra cosa.
y hay gente cercana a los de la rueda y te dicen para nada, no es así, nada que ver. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿No? Eso tiene también la quinta, hay como un margen de leyenda, si querés, ¿no? El secreto permite eso también. Y son más de 100 empleados, ¿no? ¿Cuántas personas Por lo menos trabajando? 100 personas cada día, porque ahí pasa de todo. Eso te iba a decir, que deben sentir, a ver, prestan un servicio a la patria, ¿no? Ellos deben tener su sentimiento de pertenencia muy fuerte y defender todo lo que allí debe decirse o no decirse a rajatabla. Si se fijan, digo, hay algo que claramente habla de la discreción de los empleados. Es muy poca la información que se filtra de la Quinta de Olivos. En muy pocos momentos ha pasado. Y esto habla no solamente de una gestión, de cada gestión, ¿no?, presidencial y cómo maneja la información, sino también de que hay gente que no tiene que ver con la gestión presidencial, que no va y viene con los gobiernos, sino que son empleados públicos y que permanecen ahí la mayor parte del tiempo o que lo intentan para que no los trasladen a otro destino. Y que son muy celosos de la intimidad presidencial. No hablan de eso. A mí me ha pasado de entrevistar a empleados y decir, bueno, y cuando vas a un asado, un fin de semana, con gente que no sabe quién sos y te presentan y dicen, él trabaja en la Quinta, hace tal cosa, te empiezan a preguntar, sí, siempre te dicen. Y familiares también, bueno, ¿y qué hace el presidente? ¿Y qué pasó con la presidenta? Y ellos no quieren contar, porque cuidan mucho ese espacio. Eso me parece súper interesante. No están obligados a no contar. No firman un acuerdo de confidencialidad. Son empleados públicos con el régimen de empleado público. Tengo mi última pregunta, Soledad. Escuché por ahí una suerte de historia / leyenda cuando el presidente Bush padre se aloja en la Quinta en tiempos de Carlos Menem. Algo de una jaula. ¿Cómo era un poco esa historia? Mirá, no fue una leyenda, sino que esto pasó. Cuando iba a venir Bush para la última gran ceremonia oficial de Menem, que ya terminaba su mandato, Menem se sentía amigo, se sentía cercano, lo había visto varias veces y lo quería sorprender, pero claro, ¿cómo sorprendes a un tipo que fue presidente de Estados Unidos, su hijo fue presidente de Estados Unidos, es millonario, conoce el mundo, no le puedes regalar algo, es muy difícil. Entonces él, sabiendo que a Bush le gustan mucho las aves, que es un observador y disfruta la naturaleza, pensó en armar una pajarera gigante, esas jaulas que son como tipo zoológico, un alambrado, claro. una red, claro, ¿no? Pones palos y la tirás muy alto, una pajarera gigante en una parte de la barranca, con un banquito donde él podía sentarse a leer al lado de un árbol con algo de sombra, y la armó. El día anterior empezaron a notar que había pájaros de los que estaban ahí, que no eran pájaros muy comunes, enfermos o que parecían alicaídos. Llamaron al veterinario, que fue y miró, y lo que descubrió fue: alguien había metido un lorito, se ve que lo vio suelto, le dio pena y lo quiso meter con amiguitos, claro. Y el loro estaba enfermo. Y entonces terminó contagiando a todos los demás pájaros. Tuvieron que desarmarla en tiempo récord, porque si la dejaban, Bush padre, que era un señor grande ya, claro. Iba ahí y se podía enfermar también. Tuvieron que desarmarla y nunca pudo sorprenderla. Las historias que debe haber, estas son como las más conocidas, pero también todo lo que tiene que ver con la intimidad. Se imagina uno, qué sé yo, ingresar y ver la cocina, ver los cubiertos, ver la disposición de las recámaras, ¿no? Si duermen juntos, si duermen separados, las parejas presidenciales. Uno se pregunta tantas cosas que solamente los empleados y en las la paredes. Imagínate qué es lo que pudiste saber de esas cosas que son más triviales, pero que todo el mundo quiere saber en el fondo, porque es que identificarse con la cotidianidad. Es que la intimidad misma por sí no me interesaba, digamos. Eso puedes llegar a encontrarlo cada tanto en una revista de Chimento, si querés. Pero es que sí, a mí lo que me interesaba era encontrar, digamos, este mundo que es la Quinta, ¿no? A veces hay gente que te dice, uy, qué lindo que debe ser vivir en la Quinta de Olivos. Y la verdad, para mí debe ser un infierno, ¿eh? No debe ser nada fácil. Fíjense que Alberto Fernández está retobándose para mudarse ahí definitivamente. Está demorando. Está demorando. Bueno, también que el departamento de Puerto Madero le queda 10 minutos de la Rosada, ¿no? Olivos es bastante más lejos. Pero es vivir en un lugar en el que estás permanentemente en el ojo público. Ahí no tenés intimidad, porque tenés a alguien que está cocinando o alguien que está limpiando el chalet. Porque tenés 100 personas dando vueltas por ese parque. De todas maneras, no podés periodistas salir no pueden acreditarse un domingo a la mañana. Claro. No hay acreditados, pero hay un montón de gente dando vueltas ahí. Pensá que es un lugar en el que hay gente de guardia 24 horas por si se corta la luz, por si hay un problema con el agua, por si hay un problema con el gas. Hay guardia, como si fuera un hospital, en ese sentido. Es tu casa, pero no es tu casa, ¿no? Claro, no es tu casa, es el lugar donde dormís.
y es como nunca te permite olvidar de que trabajás, pues es un trabajo 24 horas sobre 24, y a vos te eligen de presidenta, bueno, perfecto, te la bancás, pero tu familia no se presentó a elecciones. Y ¿Cómo? tiene que fumarse eso también, Sí, debe ser tal muy cual. difícil. Hablando de eso, tocaste un tema porque ayer lo veníamos conversando, esto de el mostrar la familia tipo por parte de la gestión saliente y lo distinta de la familia de Alberto Fernández, ¿no? Con sus Es una características familia real especiales. del Sí. siglo XXI. Claro, ¿no? eso decíamos, una familia bien identificada con la realidad. ¿Cómo pensás que se van a ayornar Estanislao, Dylan y todos los protagonistas? Bueno, el hijo del presidente es grande, tiene 24, 23 Sí. años, tiene trabajo, es artista, vive por su cuenta ya hace rato, tiene su vida aparte de su padre, con lo cual yo no creo que aparezca mucho, o definitivamente no lo No veo va a vivir mudándose ahí. a Olivos. No. Y no, es grande ya, tiene su Para vida. Dylan y Prócer es como estar en Disney ahí, más o menos. Claro. Esa es la parte que a mí me intriga, qué va a pasar con los perros. Claro, sí. Porque es muy grande el parque, muy grande, no es una plaza. ¿Cómo los Son van a 30 contener? hectáreas. Bueno, Cristina también Son- tenía son perros muchos de adentro, perros. ¿no? De Sí. estar Pero departamento y lo los sacan a polis no son de pasear. adentro. No, bueno, No, pero pero Dylan los sale a polis, pasear y ¿viste? vuelve. Claro, hay que ver ahora con la mudanza qué es lo que pasa. Como si se pierde, si quiere volver a entrar. Bueno, está a disposición, la podés conseguir, Olivos, este es el cuarto libro, ¿no? Sí. Soledad, porque tenés Amalita, la biografía, Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres, Vida de ricos, costumbres y manías de argentinos con dinero, y este es tu cuarto libro. ¿Qué hace cuánto Sí. sacaste? Y este es de 2017. Ujú. Bueno, ahora es 2017. furor, está justo, especial para pegarle Justito. una leída profunda. Total. Te agradecemos el contacto, Soledad. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Soledad Chao, Vallejos, Soledad. entonces, la autora de este libro, además Sí. licenciada, además columnista de Página 12, bueno, una gran investigadora y perseguidora de las historias secretas de la Quinta de Olivos. Claro, esto cuando veíamos de cómo un presidente sale, no del anonimato, pero sale de un status quo y pasa a otro, ya todo lo que te pase es una cuestión de Estado. Tu salud, un dolor de muela, lo que sea, ya es motivo de preocupación la gente que tenés a cargo. Y esto de mudarse, yo no sé hasta qué punto puede haber una férrea resistencia para ir. No, mira, yo me hago cargo, vivo en mi departamento, en Puerto Madero. Bueno, el tema es que ya tenés a tus vecinos, tu gente, ya le cambias la vida al resto porque el presidente vive donde vive. Sí, me olvidé de preguntarle a Soledad eso, porque me parece que tiene que ver más con una legislación. El presidente tiene que irse a Olivos, le Bueno, guste o no sí, le guste. en otro país, por no, ejemplo, no puede vivir en otro lado. Pepe Mujica, bueno, quien más, se quedó en su domicilio, no fue a la quinta presidencial en Montevideo. En la década del 70, cuando Salvador Allende era presidente de Chile, no había en ese tiempo en Chile residencia, estaba en la calle Tomás Moro 1, donde tenía su residencia familiar, y en Cañaveral, que era otro lugar, tenía su residencia, digamos, con su otra familia, porque Claro. el tipo tenía una vida bastante especial Sí. y con su segunda mujer. Recuerdo que alguna vez contamos historia que su mujer hacía, yo soy la catedral, el resto son capillitas. Bueno, Claro, asumiendo. una de su capillita, la que más era su aliada, su mujer combativa en esos años 70, hasta con tinte revolucionario y demás, estaba en otro lado y el tipo se iba, hacía como podía malabares, pero se ve que bien le salía en Qué ese bárbaro, aspecto, ¿no? en esa época. Sin redes sociales, sin nada, seguramente mucho más Y sin fácil. el movimiento.